En la primera parte de esta enseñanza, que puedes consultar en mi canal de YouTube, El mensaje a la Odisea, mencionamos y hablamos en profundidad de las primeras tres falsas enseñanzas de la Iglesia Católica de Roma. Como ya lo dije en el primer video, siempre con el ánimo de traer claridad, de traer luz y de traer libertad, porque la verdad nos hace libres. La primera doctrina que tocamos fue básicamente la sucesión apostólica, la cual no le hallamos ningún sustento a la luz de la Biblia. La segunda fue la supremacía e infalibilidad del Papa, que básicamente él mismo reclama ser el vicario de Cristo o el representante de Cristo en la tierra, lo cual vimos en ese video que es absolutamente una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la tercera que vimos en aquel video fue llamada semipelagianismo, que básicamente enseña a los feligreses o a los participantes de esta iglesia que la salvación es una mezcla entre gracia y obras, lo cual a la luz de la Biblia está absolutamente descartado y es una blasfemia directa contra la obra finalizada de Jesucristo en la cruz. Pero ya en este video, segunda parte y finalización de esta enseñanza, vamos a estar hablando de otras doctrinas que son muy puntuales y muy importantes entenderlas para ser libres y poder en consecuencia seguir lo que la Biblia diga y no lo que diga una religión o una secta o una doctrina humana, sino lo que la Biblia dice. Porque nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que estuvo en el mundo dijo, ustedes han invalidado la palabra de Dios por seguir culturas, doctrinas y mandamientos de hombres y no lo que verdaderamente la palabra de Dios enseñaba en aquel tiempo, que estábamos hablando solamente del Antiguo Testamento. Hoy en día, por la gracia de Dios, tenemos una Biblia completa, una Biblia cerrada ya en lo que es la revelación de Dios, que fue como último libro Apocalipsis, y eso también ha sido tratado ampliamente en otros videos anteriores de este canal de YouTube. Así que gracias, donde quiera que estés viendo este video, cualquier red social que sea, puedes dirigirte directamente a YouTube y acompañarme en este avance de conocimiento y revelación bíblica y de sana doctrina. Gracias a quienes comentan, comparten, se suscriben, les doy la bienvenida, ya comenzamos. Recapitulando, en el video anterior tratamos tres falsas enseñanzas, para este también vamos a tratar tres para no hacerlo demasiado largo, pero vamos a tocar algunas intermedias. En ese orden vamos a continuar con la doctrina 4 o falsa enseñanza, falsa doctrina de la Iglesia Católica de Roma, y en este caso trataremos de el purgatorio. Vamos nuevamente a tratar con nueva traducción viviente para algunos pasajes quizá un poco oscuros, y vamos a usar Dios habla hoy, la versión clásica, para consultar algunas citas que, como lo hablé en el video anterior, esta Biblia es la más usada en el habla hispanohablante para el tema de la Iglesia Católica de Roma. Es la más recordada, la más recomendada, la más usada a lo largo ya de unas décadas y autorizada por el CELAM a nivel Latinoamérica. Entonces, vamos a hablar de esa parte y partamos de algo muy importante. El purgatorio no se encuentra sostenido ni sustentado en ninguna parte de la Biblia, del canon del Tanaj, del canon hebreo, del canon original. La única parte donde puede encontrarse es en los libros apócrifos o deuterocanónicos, los cuales, si somos realmente sinceros, y esto ya lo hablamos en un video anterior acerca de la Biblia en el canal de YouTube, no tienen ningún fundamento espiritual, ningún fundamento fidedigno para ser considerados como libros que pertenezcan realmente al canon bíblico. Es más, si nosotros nos vamos a la Biblia impresa, a la Biblia escrita de Dios habla hoy, hace una separación incluso entre el Antiguo Testamento, que finaliza con Malaquías, incluye los apócrifos con una descripción muy detallada y muy larga, donde aclara que son libros que no son considerados por básicamente doctrinales o inspiración divina. Bueno, ahí entremezcla un poco las cosas, pero aún a pesar de todo hace una separación entre esos libros y el Nuevo y el Antiguo Testamento respectivamente.
En estos libros, lo cual es bastante peligroso si quizás tú tienes una Biblia que contenga estos libros y no una versión pura que contenga solamente los 66 libros que son totalmente cánones doctrinales de acuerdo a la primera iglesia y de acuerdo a la autenticidad y coherencia del mismo escrito, entre otros más detalles, pues vas a correr peligro, como me pasó a mí, de que si no tienes el cuidado respectivo, puedas confundirte en la doctrina y puedas llegar a pensar cosas que no van conforme a la sana doctrina porque están escritos en estos libros deuterocanónicos o apócrifos que no son de inspiración divina. ¿Por qué son considerados libros de no inspiración divina? Porque fueron escritos en el tiempo de oscuridad, en los 400 años anteriores a Cristo, y no hay otro soporte que pueda decir que fueron escritos en otro tiempo o que al menos están inspirados en ese tiempo y no están realmente constatados que puedan haber sido escritos en el tiempo de los profetas o en el tiempo superior. Incluso hay algunos de ellos que son mucho más recientes que la primera iglesia. Entonces ahí es donde ya se complica todo el asunto. Entonces vamos a ir a la primera cita que ellos usan para el tema de lo que viene siendo el purgatorio, que la persona va por un tiempo, allí purga sus pecados y luego pasa a lo que vendría siendo básicamente el cielo. Empezando porque esto tiene una relación muy directa con el semipelagianismo, que hablamos de que la salvación es una parte por gracia y otra parte por obras, lo cual ya hablamos, por eso es importante que hayas visto el video anterior para que puedas saber de qué estamos hablando. Entonces, aquí vemos ese purgatorio, es algo muy similar al semipelagianismo. ¿Por qué? Porque básicamente dice que hay pecados o hay situaciones que tú debes purgar en un lugar como en un limbo, en un lugar como entre el cielo y un lugar como de lavamiento, donde tienes que sufrir, donde tienes que pagar un precio y donde si se pagan misas o si se reza por tu alma, va a haber mucho más rápido ese paso hacia el cielo y que realmente no hay infierno, que realmente es una mezcla de enseñanzas que a veces incluso confunden a las personas porque algunos lo llevan por una manera, algunos lo llevan por otra y algunos usan otros versículos que nada tienen que ver, sacados de contexto para tratar de dar fundamento a esta herejía tan terrible y abominable como es el purgatorio. Vamos a ir a segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 al 45. Acá podemos ver los libros que están normalmente, esta es la Dios habla hoy, la versión clásica, y acá vamos a ver que básicamente llegamos hasta Malaquías, si acá lo vemos, acá llegamos a Malaquías, y luego pasamos al primer libro apócrifo o deuterocanónico que es Tobit. En Tobit hay no lo voy a tratar porque no es el tema del momento, pero si tú quieres puedes leerlo en línea. En Tobit hay una descripción sobre lo que hoy en día se conoce como un exorcismo. Se queman las entrañas de un pez y esas entrañas, ese humo, hace huir a un demonio que luego un ángel va y ata o cautiva en otro lugar, etcétera, lo cual claramente está relacionado con lo que vendría siendo los exorcismos. Cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo claramente echaba a los demonios por el poder de su palabra y a su iglesia, a su verdadera iglesia universal y a sus discípulos les dio esa misma autoridad o nos dio esa misma autoridad en su nombre, no con ritos, no con cantidad de intervenciones, sino con el poder de su palabra. Está Judith, está Esther, deuterocanónico o Esther griego, en algunas versiones se conoce como Esther griego, Macabeos, primera, dos, en algunas partes incluso hay tercera de Macabeos en algunas versiones, eclesiástico, que es totalmente diferente a Eclesiastés, sabiduría, que es bastante diferente a Proverbios, y Baruch, Daniel también deuterocanónico o versión griega, y ahí ya luego ahí sí entra el Nuevo Testamento. Y nos habla lo siguiente: pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia. Los macabeos narran realmente la guerra contra los generales de Alejandro y contra esta parte de su remanente que quedó después de Alejandro Magno y sus conquistas, y todo lo que tiene que ver con bastante tiempo antes de Cristo y antes básicamente del apogeo de los romanos sobre Jerusalén. Entonces nos habla de que ellos tuvieron una guerra y generalmente ellos no perdían las guerras, lucharon muchas batallas, las ganaron, y aquí hay un momento en que luchan una batalla y hay unas bajas, o sea, pierden algunos hombres de sus filas y entonces dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? Van a revisar los cadáveres y encuentran que en los cadáveres hay ídolos, ¿sí? Debajo de su ropa, o sea, debajo de su vestimenta y debajo de su armadura,
hay objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos, eso lo sabemos y lo hemos hablado en otros videos acerca de todo lo que Dios prohibió acerca de la idolatría. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. O sea, ¿por qué murieron? Según lo que ellos están mismo narrando ahí, pues murieron por haber llevado ídolos de Jamnia bajo sus ropas. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas. Ojo acá, hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. ¿Quiénes? Los que habían sido muertos en el combate. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió, ojo acá, unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. ¿Por quiénes? Por los muertos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los ¿qué? Por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Esto es realmente una abominación. La palabra es muy clara en decir que está estipulada para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó claro, que la elección entre la eternidad con Dios o la eternidad en el infierno es en esta vida. Nada que ver con que vamos a ir o con que va a ir la persona a un purgatorio y allí va a purgar sus pecados y luego cuando venga la resurrección o cuando ya se cumpla su tiempo y purgue sus pecados va a pasar al cielo. Eso no tiene sustento bíblico en ninguna parte. Entonces también está diciendo ahí que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. O sea, como que se crea en Cristo, si se cometieron pecados es necesario pasar por el limbo, por aquel purgatorio para poder pasar a Dios. Ahí que está diciendo, el sacrificio de Cristo no es suficiente, por lo cual está muy relacionado con el semipelagianismo que tratamos en el video anterior, como ya lo dije. Entonces es una blasfemia contra el sacrificio de Cristo y no está tomando en cuenta las enseñanzas apostólicas bíblicas que narran claramente que Jesucristo, el que en él cree, tiene salvación y vida eterna. Pero vamos a ver algunas citas porque hay que aclarar algo también muy importante. Esta enseñanza está dando pie y está dando cabida a la venta de indulgencias, que fue uno de los puntos más trascendentales que llevaron a Martín Lutero a iniciar la reforma, obviamente guiado por el Espíritu Santo y junto con los otros padres de la reforma, lo cual, como ya he dicho en el video anterior, no es la causa por la cual yo traigo esto, porque yo conocí estas falsas enseñanzas antes de saber que había existido un tal Martín Lutero y antes de saber que había existido una tal reforma protestante, y usando esta Biblia, por eso la estoy trayendo a ustedes, yo descubrí estas enseñanzas falsas usando la Biblia. Dios habla hoy. ¿No es realmente para ti una sorpresa eso? Tiene que ser una sorpresa para ti. Fue con la mejor versión católica romana para el habla hispana, si la mejor traducción avalada por la Iglesia Católica de Roma, no que la Iglesia sea autora de esta Biblia, porque sabemos que es Dios el autor de la Biblia, independientemente de todo, pero aún así esta Biblia tiene algunos puntos que son erróneos en su traducción, etcétera, etcétera, pero esa Biblia fue la que Dios usó en mi vida para darme a revelar las herejías y las falsas enseñanzas de la Iglesia de Roma. Bien. Entonces, esto también permite el tema de indulgencias, que es básicamente que tú puedes pagar para comprar parte de tu salvación. O sea, que tú puedes pagar o que alguien en vida, si tú ya te moriste, puede pagar para que tú tengas un paso más rápido hacia la eternidad, lo cual, vuelvo y digo, es absolutamente herético. Vamos a ir a Mateo 18, 6, 9. Vamos a usar la Nueva Traducción Viviente para ir al texto más, en lenguaje más entendible. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Es decir, que es terrible aquel que hace caer a los demás, aquel que les pone tropiezo, aquel que los incita o los invita al pecado. Dice que era mejor que se atara una piedra de molino y se echara al mar. ¿Qué aflicción espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar.
Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? O sea, aquel que incita al pecado. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. En griego, al Gehenna de fuego. Y aquí pues aclaro obviamente que no está diciendo que si tu mano te hace pecar pues te cortes y la luego no, porque pues todo el mundo andaría manco, todo el mundo andaría ciego, todo el mundo andaría cojo. No, se refiere a que a ese nivel debe ser para nosotros el pecado si hemos nacido realmente de nuevo. Debemos aborrecerlo de una manera tan radical que para nosotros sea totalmente una abominación, una inmundicia, siquiera pensar en el pecado. Y que lo veamos a ese nivel, que fuera preferible amputarse una parte del cuerpo a consentir el pecado realmente. Otra cita, Lucas 12, 4 al 5, dice lo siguiente: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. O sea, a los hombres o incluso a las situaciones del mundo, enfermedades, accidentes y todo esto, ¿qué es a lo que sí debe temer? Les diré a quién deben temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Entonces nuestro temor no ha de ser al Satanás ni a las tinieblas, porque si estamos en Cristo todo eso ha sido vencido y superado, pero sí a Dios, que puede arrojar al infierno a quien no se arrepienta en esta vida. Claramente lo está diciendo ahí. Mateo 25, 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Acá vemos claramente que está hablando de un lugar de tormento eterno, no temporal, sino eterno. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Es la condenación eterna. Allí fueron lanzados a este lago de fuego estos dos. Y aunque el lago de fuego claramente hace parte de algo donde no hay nadie todavía en condenación, está dando a entender claramente que Dios no ha mentido a lo largo de la Biblia cuando habla de una condenación eterna. Y vamos a avanzar para que nos demos cuenta de ello. Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás o por los siglos de los siglos, como dice Reina Valera. Entonces, ya vimos un poco de esta parte en el video anterior, pero aquí claramente nos habla de que allí fueron lanzados como primero la bestia y el falso profeta, el anticristo y el falso profeta, y ahora es lanzado Satanás. Pero vamos al siguiente versículo, que es el 14, y nos dice lo siguiente. Esto es verdaderamente triste y lamentable, pero es una realidad. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y ya aclaró que es la muerte segunda, la separación eterna de Dios, el castigo eterno separado de Dios, en el gran juicio final que nos habla Apocalipsis. Entonces ahí está descartado el purgatorio, descartado totalmente. El que en esta vida creyó en Cristo automáticamente tiene salvación eterna. Si creyó en Él y le confesó con su boca, como dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ya hay vida eterna para esa persona, si lo hizo de verdad de corazón y no, como siempre digo, por cumplir un requisito, por una emoción o por un momento crucial y luego se olvida de todo, porque tiene que haber un nuevo nacimiento, como Jesucristo mismo le habló a Nicodemo en Juan 3. Y vemos que después de todo esto hay el juicio final, donde los que no estén en el libro de la vida
no pasarán por un purgatorio, tendrán su eternidad. Porque el que rechace a Cristo en esta vida, conociendo de Cristo, será condenado y será juzgado porque negó al único y suficiente Salvador Jesucristo mismo. Y el que muera sin Cristo, porque nunca supo de Cristo, será juzgado por sus obras, porque nadie puede declararse inocente delante de Dios que porque no conoció de Él. Porque el hombre, desde que nace, tiene conciencia, conocimiento del bien y del mal, desde Adán hasta el fin del mundo. Eso es una realidad. Entonces, la cuarta herejía que sacamos a la luz es el purgatorio. Vamos con la quinta y penúltima de esta serie, que sería la mariología, que también podría incluir lo que es la santería o la veneración de santos, de estatuas, etcétera, etcétera. Que como siempre lo van a camuflar, van a sacar versículos de contexto y esto y aquello para tratar de engañar, pero la verdad siempre sale a la luz y yo que salí de ella puedo dar fe. Es como el que está en una ciudad y sale huyendo antes de que venga el juicio sobre esa ciudad, el castigo sobre esa ciudad, puede dar fe de lo que se desarrollaba dentro de esa ciudad. Esa es mi experiencia. No vamos a entrar mucho porque la mariología es una rama de la teología católica romana que se encarga de una cantidad de estudios, todos sacados de contexto, incluso fuera de la Biblia, basado en experiencias, en visiones, en no sé qué más cosas. Pero aquí vamos a ver lo puntual. Uno es que María intercede por los hombres y puede ser venerada junto a otros santos. O sea que María es una intercesora entre Dios y los hombres. Ahí el que tenga un conocimiento básico de la Biblia automáticamente puede decir eso es una herejía, porque la Biblia en ninguna parte dice eso, absolutamente no lo dice, que María sea una intercesora entre Dios y los hombres. Y ya en el video anterior hablamos del tema, de que nosotros cuando estamos en Cristo, cuando hemos creído en Él, podemos interceder por algunas personas, podemos orar por unas personas, pero esa persona es la que debe tomar la decisión. Igual como pasó con los patriarcas, ya vimos que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no se arrepintieron. ¿Qué pasó? Vino el juicio. O sea, no Abraham quitó el juicio sobre Sodoma y Gomorra, no, intercedió y Dios lo escuchó y dijo, si hay al menos 10 justos, yo no destruiré la ciudad, pero como no habían 10 justos, no habían 10 personas que se hubieran arrepentido, perecieron. Lot fue salvado y por él Dios tuvo misericordia de su familia, pero su esposa no creyó. ¿Qué pasó? Murió. Y así se ve a lo largo de toda la Biblia. Habían dos ladrones, uno a cada lado de Cristo, y solo uno se decidió por él, aunque estaban al lado del autor y consumador de la fe y de la vida. Así es la realidad. Segundo punto, se debe rezar el Ave María, etcétera, etcétera, que siempre se reza en velorio, se reza en novenas, se reza en fin de año, se reza en familia, en el devocional católico, todo esto se hace. Santa María, Madre de Dios, es una abominación, una herejía totalmente decir que María es la Madre de Dios, como decir que el Hijo es papá del Padre, eso es absolutamente una herejía y una contradicción en sí misma. Vamos a ir a la cita puntual, Lucas 1, 26, 31. Y dice en la versión Dios habla hoy, a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, o sea, no había conocido varón, no había tenido relaciones sexuales, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo, porque ella ni siquiera entendía qué era lo que le estaban diciendo. O sea, si ella hubiera sido para recibir adoración, hubiera sabido lo que esto significaba para ella, pero dice que no sabía, no entendía el saludo. Fue un saludo que le hicieron. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de ¿quién? De Dios. Sí, el favor de Dios como lo gozó Abraham, como lo gozó Isaac, como lo gozó Jacob, los patriarcas y muchos otros a lo largo de la historia bíblica. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Aquí en este pasaje, que es el que es usado para referirse a que ella es la madre de Dios y que tiene que venerarse y que tiene que orarse a ella, etcétera, etcétera.
no está diciendo nada doctrinal, está narrando un acontecimiento. Lo mismo que le pasó a Jacob cuando luchó con un ángel de Dios y que el ángel le preguntó su nombre y le bendijo allí. Y le cambió el nombre de Jacob a Israel en Génesis. Ahí no se enseña eso como doctrina. O cuando Abraham estuvo hablando con el Señor acerca de Sodoma y Gomorra, que lo acabamos de hablar, eso no se enseña como doctrina. Porque incluso los 4 evangelios son considerados libros del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no se basa en escritos, se basa en la obra redentora de Cristo. El Nuevo Testamento inicia con la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. No es con los evangelios, es con la obra redentora de Cristo que inicia el Nuevo Testamento. Ya lo vimos en el video anterior, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, único sacerdote, constituido por Dios mismo según el orden de Melquisedec, el cual no tiene principio ni fin de día, es eterno. Bien, entonces, esto es considerado el Antiguo Testamento todavía, porque aquí Cristo ni siquiera había sido concebido en el vientre de María por la obra del Padre y del Espíritu Santo. Bien, entonces acá vemos la realidad de esto y no podemos usar doctrinas de pasajes que están narrando. La doctrina es la que regula o es regulada por las cartas apostólicas. Si en las cartas apostólicas se sienta una enseñanza doctrinal, ahí sí podría ser considerado doctrina. De resto no hay ningún otro punto acerca de esto. Y la herejía más grande, que María es la madre de Dios, eso es una abominación, una blasfemia, porque Isaías 9:6 dice lo siguiente: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí en este capítulo es una profecía acerca de Jesucristo mismo y es llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. O sea, Jesucristo no tiene principio ni fin de días. Él lo único que hizo fue descender de su gloria, encarnarse a través de María. Era necesario nacer de una mujer para ser 100% hombre, cumplir su propósito de redimir a la humanidad que crea en Él, volver al Padre, y la eternidad para Él sigue. Nada más fue un punto puntual en el cual hizo su obra redentora en la tierra y en la cruz. Pero Él nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser divino. 100% Dios, 100% hombre. Juan 1:1-4. En el principio la palabra, con mayúscula, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él, una persona. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Está hablando de Jesucristo mismo, porque el Evangelio de Juan nos habla de la deidad de Cristo. Y aquí nos habla claramente de que Él existía desde el principio y que por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas, como lo dice claramente en Apocalipsis. Vamos a otra cita, Hebreos 1:1. Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, lo sabemos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, etc. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo, mediante Cristo, mediante la palabra viva, que es Cristo mismo, el camino, la verdad y la vida. Mediante Él creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles,
así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Jesucristo existe desde el principio. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. María solo fue una vasija para que Cristo viniera al mundo. Como nosotros somos vasijas del Espíritu Santo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, el cual es el mismo que se revela, el mismo que se predica y el mismo que se anuncia para salvación de muchos más. Nosotros no somos Dios ni padres de Dios porque Dios esté en nosotros por la obra redentora de Cristo. Cristo está en nosotros, el Padre está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, si hemos realmente creído en Jesucristo. Todo lo demás que le añada o le quite sea anatema. Entonces, la mariología es una falsa enseñanza. María misma lo dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Luego, cuando viene el primer milagro de Jesucristo, ¿qué dice? Hagan lo que Él les diga, no lo que yo le diga. Y la última mención de María se entiende cuando en el Evangelio se narra que Cristo está en la cruz, mira a su madre y a su discípulo amado que es Juan y le dice: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y desde entonces Juan la recogió en su casa, porque José, se entiende, ya había muerto. Ahora, cuando Juan escribió Apocalipsis, que estaba en la isla de Patmos, que eso lo hablamos repetidamente en la enseñanza completa de Apocalipsis, María ya había muerto, porque Juan ya era un anciano. Tenemos que entender la realidad. La Biblia por ningún lado dice otra cosa. Creo que es suficiente. La mariología y todo este tema es una blasfemia contra Dios e incluso contra misma María, una mujer excelente, una mujer de ejemplo, una mujer virtuosa, como lo fue Sara, que nosotros somos llamados hijos incluso de Sara por la fe, como hijos de Abraham por la fe. Tengamos eso claro. Bien, y vamos a la tercera y última que trataremos en este video y en esta serie, y es el catecismo romano, que se enfrenta y se equipara al nivel de la Biblia. Veamos los puntos claves. El catecismo es la mejor interpretación de la Biblia. Surge el 25 de junio de 1992. El Papa es el que le da, pues obviamente, ese estatus y esa autorización. Entonces, el catecismo se cree con la capacidad de que lo que el catecismo dice acerca de la Biblia, eso es. La Biblia es la palabra de Dios. El catecismo es obra de los hombres. Igual que los libros apócrifos o deuterocanónicos o cualquier libro de historia o de narrativa mitológica de la historia humana, es lo mismo que el catecismo. Es una herejía decir que ese libro interpreta o aclara o anula o enseña la Biblia. La Biblia es su mismo intérprete, siempre lo he dicho en mis videos. En ese mismo orden están las bulas papales, que en su significado etimológico es sello de plomo. Tienen autoridad suprema, o sea, lo que publique el Papa, en lo que son llamadas las bulas, tiene autoridad suprema para regular la doctrina, para cambiar la doctrina o para dirigir las prácticas eclesiales. Lo cual, si realmente la Iglesia Católica fuera la Iglesia de Jesucristo, solo el fundamento de Cristo y la palabra apostólica segura debería ser la única y suficiente base doctrinal. Las encíclicas papales también se toman el atrevimiento de decir que pueden regular la Biblia. Eso es algo realmente abominable. El magisterio, papas y obispos que pueden interpretar y regular la doctrina. El magisterio se cree también con la capacidad de regular, de interpretar, de cambiar, de modificar la doctrina. Eso es realmente una abominación. Vamos a ir a algunas citas. Segunda de Corintios 4:2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben. No distorsionar la palabra de Dios es un mandamiento. El que le añada o le quite a la palabra de Dios perderá su parte en el cielo y o recibirá su parte
en las plagas y en los castigos descritos en la Biblia. Segunda de Corintios 2:17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. O sea, nos ve si estamos diciendo la verdad, si estamos haciendo lo correcto en la palabra de Cristo o si estamos enseñando herejías y falsas interpretaciones. Romanos 3, 1, 2. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Toda la palabra de Dios tiene que ver incontestable con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, el verdadero pueblo, no el Estado, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Tiene que ver con ellos, porque a ellos les fue dada la revelación de Dios. Dios usó al pueblo de Israel a lo largo de los siglos para cumplir el propósito de que Cristo viniera a través de ellos y que la palabra viniera a través de ellos para todos nosotros. La Biblia no es del magisterio, no es de las encíclicas, no es del Papa, no es de la Iglesia de Roma. La Biblia es de Jesucristo, es de Dios mismo, su palabra viva para revelarnos a Cristo y la obra de Dios en el universo y en nosotros mismos. Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, Jesucristo mismo. ¿Cuál es la palabra de Dios? Lo que ya estaba escrito hasta el tiempo de Jesucristo, que era el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios nos alumbra hasta que Jesucristo nazca en nuestros corazones, porque la palabra nos revela a Cristo y cuando lo vemos a Él nos arrepentimos y Él nace en nosotros por la obra de su Santo Espíritu. Entendiendo primero esto, ojo acá, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En resumen, hoy hablamos de la herejía del purgatorio, la herejía de la mariología y la santería, y la herejía del catecismo, las bulas, las encíclicas, el magisterio que está englobado dentro de esa misma línea, que se creen con la autoridad y reclaman la autoridad de interpretar, regular, esclarecer, observar y transformar la doctrina bíblica a su antojo. Hemos llegado al final de esta enseñanza. He puesto en tus manos, por obra del Espíritu Santo, esta revelación y esta palabra. Si tú todavía cavilas o estás en esta iglesia de enseñanzas falsas, salte de ella, pueblo mío, para que no recibáis sus plagas ni tenga participado en sus maldades. No te digo ve a tal iglesia, lee tu Biblia como si no hubiera un mañana. Ora a Dios y pídele al Espíritu Santo que te guíe en oración a una iglesia de sana doctrina. Y Él se encargará del resto en tu vida si lo haces con corazón sincero. Espero haberles ayudado y haberles sido de provecho esta enseñanza. Dios nos ha bendecido eternamente a quienes creemos en Jesucristo. Nos vemos en un siguiente video. Dios mediante. Adiós.